Listo, muy buenos días a todos. Listo, hoy vamos a empezar con una pequeña prueba para consumir APIs. La base de datos que vamos a usar es la base de datos que el profesor les mandó, la última base de datos que el profesor le mandó. Entonces vamos a crear una nueva. Vamos a crear una nueva base de datos. Entonces venimos acá, base de datos. Le voy a poner esto, Alquilatemis. ¿Cómo es? Sí, vamos a crear otra para esta clase. A ver. Alquila Artemis 2. Yo le voy a poner 2 porque hay como 10. Ahí comentan, le voy a poner así. Aquí le pongo lo de que para lo de mayúscula, creo que era UTF-8. ¿Está? Listo. Creo que era este. Y le doy crear. Perdón. Y ya está por acá. Aquí está. Entonces le doy aquí en importar y ustedes seleccionan el último archivo que el profesor les mandó para, para hacer esa base de datos. En mi caso, yo la tengo por acá guardada en el SAM, en la carpeta de la plantilla que yo le mandé que se llama clase 2. Listo, ahí está. Es como quieran ponerle. La cosa es que sepan cómo se llama para ahorita referenciarla. Entonces, Open Folder. Entonces yo voy a abrir mi documento que tengo en el localhost. En este caso se llama clase 2. Así es que le puse. Listo. Aquí está la plantillita. Este es el backend, el frontend, donde están las páginas. Y en este caso vamos a abrirla primero y ya miro qué es. Ya les digo qué vamos a hacer. Entonces aquí es local, ay, localhost. Se llama clase 2. Entonces aquí le dan al home y listo. Aquí lo manda a la página de factura. Entonces, en este caso, para hacer un curso rápido y para que aprendan cómo a consumir eso, entonces vamos a hacer uno sencillito. Este es más complicado. Si tenemos tiempo, lo intentamos hacer, pero vamos a hacer uno más fácil, que es aquí en clientes. Entonces, la idea es consumir aquí en la base de datos, aquí una de las tablas que se cargaron que se llaman constructoras, que en este caso vendrían a ser ¿quiénes? Nuestros clientes. Entonces, la idea es cargar todos esos datos aquí, poder añadir nuevos clientes, poder borrarlos y si alcanzamos a poder actualizarlos. ¿Listo? Entonces, vamos a ir aquí a nuestro archivito y aquí en el HTML clientes y esta es la que nosotros vamos a modificar. ¿Listo? Entonces, aquí está nuestra tablita. Entonces, para poder hacer la conexión con la base de datos, nosotros necesitamos 3 archivos claves, que es el conector, el controlador y el modelo donde van a correr las funciones. Entonces, aquí donde dice back, ahí vamos a crear esos 3 archivos. ¿Listo? Entonces, aquí creamos un nuevo archivo, le vamos a dar el primero que va a ser conectar, que va a ser PHP. Listo, vamos a crear de una vez el otro. Ahí se me con conectar.php. Listo. Allá me creó el primero. El otro se va a llamar controller.php. Y el otro, controller. Listo. Y el otro se va a llamar model. Models. Listo. Entonces, aquí tengo mis 3 carpeticas. Estas 3 carpeticas son las que me van a conectar con la base de datos
y es la que me va a crear la API, la cual es la que yo voy a consumir con JavaScript. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la de conectar. Entonces ya sabemos, como es un archivo PHP, entonces vamos a abrir nuestra etiqueta de PHP, sino que se me perdieron, se me perdieron las estas. Aquí, PHP, de acá lo cerramos. Sí, una pregunta. Listo. Entonces, para, para empezar a conectarla, entonces nosotros vamos a crear que una clase. Entonces le damos aquí una clase y le vamos a poner conectar. Recuerden que con mayúscula para las clases, conectar. Entonces, conectar, abrimos nuestras llaves y ahí es donde nosotros vamos a crear nuestra función del PDO y de la base de datos. Entonces, vamos a darle un protect, protect y le vamos a decir que va a ser con la variable debe. Debe punto y coma, que siempre se me olvida. Protect. Y listo. En protect vamos a hacer otra con protect, que es una función, una función, y a esa le vamos a llamar conexión. Conexión. Conexión, que es una función. Abrimos nuestras llaves. Y listo. En esta conexión vamos a crear un tricache. Esa que va a ser nuestra promesa. Entonces, aquí en el código es donde vamos a poner el código. Entonces, vamos a crear una nueva variable llamada conectar. Eso ya lo saben. Pero vamos a hacerlo conectar. Va a ser igual a ¿quién? A this. A this que y le vamos a pasar al parámetro de ¿cuál era este? Al db. El db va a ser igual a ¿quién? A un new PDO. Listo, vamos a hacer un PDO sencillo que es abrimos las llaves las comillas, le decimos que es MySQL, perdón, en minúscula, MySQL, le damos 2 puntos, le decimos que el local y le vamos a pasar el que en nuestro caso es localhost. Ah, sí, es que este pedo se puede hacer de muchas formas. En este caso vamos a hacernos súper sencillo para conectarlo, ¿listo? Entonces ponemos SQL igual, 2 puntos, localhost, 2 puntos, y aquí le vamos a pasar el db, el base de datos, el NAME, o sea, el nombre de la base de datos. Señor, ¿cómo? ¿En dónde? Señor. ¿Este? Sí, hay punto y coma, sí, claro. Ah, no, aquí en MySQL 2 puntos local igual a localhost punto y coma. Y le paso y le voy a pasar ahora aquí el nombre de nuestra base de datos. Entonces, este dbName va a ser igual a quién? Pues al nombre de la base de datos que en este caso nosotros vamos a usar. En este caso, la base de datos que le pusimos al Kill Artemis. Entonces, yo vengo acá al home, base de datos. Aquí están todas. Y esta es la que yo acabo de crear. Entonces, esa es la que, así le puse así. Aquí voy a ponerle con mayúscula por diferencia. Entonces, es ahí, aquí es donde nosotros le vamos a pasar el nombre de la base de datos que vamos a usar. Entonces, después de eso le damos, cerramos ahí las comillas, entonces le damos coma. ¿Y qué sigue? Ponerle esto a nuestro usuario, que en su caso es campus, en mi caso que estoy en Windows es root. Entonces, coma, abro comillas, digo que es root. Y le doy coma. ¿Y qué sigue? La contraseña, que en mi caso no tengo, entonces yo la dejo así. ¿Listo?
Entonces, pero aquí una al Z, aquí lo pueden ver. Listo. Este es el de conectar. Ese es el PDO con el que vamos a conectar a la base de datos. ¿Listo? Entonces, ya después de eso, simplemente, como es una función, entonces le damos a que nos retorne, ¿nos retorne a quién? Pues a esta variable. ¿Listo? Conectar. Y cerramos con punto y coma. Creo que aquí también va punto y coma, que siempre se me olvida. Punto y coma hasta allá, en el CAS ya saben, aquí le damos una variable llamada e y aquí le decimos que es exception, exception, listo. Y aquí le pasamos un return y donde retornamos esta variable que va a ser así. Listo. En Windows esto no suele afectar mucho, pero en Linux un montón. Exacto. Listo. Listo. Entonces aquí completamos el parámetro y le mandamos un get mensaje. Mensaje. Y listo, le cerramos la función y punto y coma. Y listo. Y para nuestros nombres que tengan ñ o tilde, entonces vamos a ponerle la función de texto que nos valida todas esas cosas. Entonces, señor. Listo, ok. Bueno, igual no importa. Bueno, en Windows no importa. En Linux no sé. En Linux sí me ha dado problema. ¿Es final? Listo. Listo. Vamos a crear nuestra variable pública. Que vaya igual al set. Es, señor. ¿Mm? Public. Listo. Una función pública para la validación de las señas y de las tildes. A veces funciona, a veces no sé por qué. Listo, abrimos nuestras llaves, entonces aquí retornamos a nuestro dis, que va a ser, le asignamos a la db y a este le asignamos al query. Y le mandamos el mensaje que es set names. Abrimos nuestras comillas simples 2 veces y aquí vamos a poner esa extensión que nos valida las tildes. UTF-8. Y listo. Cerramos aquí. Listo. Creo que ya verifico que todos tengan estas que siempre se me olvidó ponerle. Y listo. Esta sería entonces nuestro PDO. La función de nuestro PDO. ¿Listo? Pero pongo. Listo. Continuamos. Entonces, recordamos lo que tenemos que hacer, que es llenar estos datos. Entonces, en ese caso, entonces en nuestro modelo, aquí es donde nosotros vamos a empezar a construir las funciones que nos van a llamar esos datos. ¿Listo? Entonces, aquí entonces vamos a crear una clase, pero esa clase, sí, perdón, hay que abrir las etiquetas de PHP. Aquí, listo. Entonces, aquí vamos a instanciar una de las clases. ¿Por qué? Porque necesitamos a este conectar. O sea, a este conectar lo volvimos una función para poder usarlo muchas veces. Entonces necesitamos instanciarla para poder usarla. Entonces, aquí en nuestros models es donde lo vamos a hacer.
Entonces le vamos a decir que una clase y le vamos a poner, por ejemplo, alquiler. Alquiler. Y aquí extendemos, es con extends, ¿a quién? A nuestra clase de conectar. Entonces la venimos, la copiamos acá, extendemos y la pegamos acá. Entonces aquí ya cogemos y la abrimos. Entonces, aquí es donde vamos a crear las funciones para llamar a esos datos. ¿Listo? Entonces, como necesitamos el de cliente, entonces vamos a crear una función pública para llamar a esos datos. Entonces, public función llamada get, porque es vía URL, get clientes. ¿Listo? Venga, clientes, una función, entonces ponemos nuestros paréntesis y abrimos las llaves. Entonces, aquí vamos a crear nuestro tricash, que es la promesa. Entonces, le vamos a decir una variable llamada conectar, que va a ser igual al parent con dos puntos seguidos. Los 2 puntos le vamos a decir conexión. Conexión. Conexión, y ahora volvemos a llamar a parent. Con los 2 puntos le vamos a dar set name, que esta me está llamando a la función de la que nos valían las tildes. Y eso está llamando a la función de la conexión. ¿Listo? Que eso está por acá. A esta función y a esta función. Entonces, aquí en models. Entonces, recuerde, aquí me acabo de dar cuenta de algo, que es que aquí está en mayúscula, entonces allá, como estamos llamando a la misma función, debe estar aquí también en mayúscula. Entonces, conexión, aquí llamamos a la función conexión y a la función saveName. ¿Listo? Y se la agregamos a la variable conectar. Entonces, con otra variable llamada stm, vamos a decirle que es igual a la variable conectar y le asignamos un prepare, abrimos paréntesis, y aquí es donde le vamos a dar el código que se le suele dar en el MySQL para llamar las tablas. Entonces aquí se le llama select por from, y aquí le vamos a dar el nombre de la tabla que vamos a llamar. Entonces vamos a la base de datos y dijimos que íbamos a llamar, entonces vamos aquí al temis, y dijimos que íbamos a cargar a quienes, a los clientes, que en este caso serían las constructoras. Entonces, a esta tablita es a la que nosotros vamos a llamar para que nos muestre esos datos. Entonces venimos acá y se la añadimos aquí. Entonces, me seleccione todos los datos de la tabla constructora. ¿Listo? Conectar. Listo. Creo que ahí está todo bien, sí. Ah, punto y comas. Eso es un error grande. Punto y coma, punto y coma. Sí, creo que ya todos. Y listo. Entonces, ya teniendo esto, hay que ejecutarla. Entonces aquí, stm, y le decimos que ejecute. Listo. Aquí ya está. Entonces, aquí esta es la función que nos va a llevar todos los datos de esa tabla. ¿Listo? Entonces, ya una vez ejecutada, entonces necesitamos que retornarla. Entonces, la retornamos a stm y le decimos que nos muestre a quién, al fetch, fetch al, o sea que nos muestre a todos, fetch al.
y le pasamos a nuestro PDO. PDO, estos dos puntos seguidos, a nuestro fetch. Fetch. Eso. Listo, ese es el código con el que nosotros, la función que nos va a mostrar a quienes, a los datos de la constructora, que estamos conectando con el PDO y el PDO se está conectando a la base de datos que le pusimos, que le pasamos aquí. Entonces, este es el código. Mientras voy haciendo también el cache, que es lo mismo del anterior, le llamamos una variable e. Le decimos que es un, perdón, es un una section y aquí volvemos, retornamos a la variable e y lo mismo le damos un get mensaje, cerramos y listo. Este sería el código o la función que nos va a llamar a esa tabla. ¿Listo? Listo. Vamos a continuar y ahora sí vamos a usar a nuestro controlador. Entonces abrimos nuestras etiquetas de PHP. PHP. Y listo. Como bien sabemos, esto JavaScript y PHP no se entienden, pero hay un intermediario que se entiende entre los dos, que ese es el JSON. Entonces vamos a crear ahí un header donde le vamos a decir que su contenido o content, abrimos nuestras comillas simples y le vamos a decir content está escrito igual a que al tipo y le decimos de la aplicación que sea JSON. Listo, ya estamos creando nuestro header con un JSON. Y ahora necesitamos aquí llamar tanto a esta función como llamar a quién, a nuestro conector. Entonces aquí en controladores, aquí es donde lo vamos a llamar a los dos y es donde los vamos a fusionar. Para que él nos cree la URL donde se va a generar la API. ¿Listo? Entonces ahí lo vamos a hacer con un request one. Y vamos a llamar a nuestro conectar. Entonces aquí rename para asegurarnos de que esté escrito tal cual. Y se lo pasamos aquí con comillas, conectar. Y lo mismo vamos a hacer con el siguiente, que es nuestros modelos. Entonces rename, control C, aquí y se los damos acá. Listo, ahí ya estamos llamándolo a los dos porque los vamos a necesitar. Y después de eso, vamos a crear una variable donde vamos a guardar a nuestra funcioncita que creo que estaba aquí, donde vamos a guardar a esta clase, ¿listo? Entonces aquí vamos a crear una variable llamada, por ejemplo, alquilar. Va a ser igual aquí a una instancia new de quién, de alquiler. Entonces venimos acá, la copiamos y la pegamos acá. Acá y abrimos ay, perdón. Ay, el mouse. y abrimos y le abrimos los paréntesis, punto y coma, que a mí ya se me olvidó ponerlos acá. Listo, creo que no me olvidó la otra. Listo, entonces ahí ya tenemos a esa clase. Entonces vamos a crear la otra clase, otra variable llamada body.
donde vamos a cargar los datos. Entonces body es igual a quién? A JSON de code. Decimos que file con get y decimos con contents, o sea, el contenido. Y aquí abrimos paréntesis y abrimos comillas y le decimos PHP, dos puntos, enlace slash y le decimos que input. Y le decimos que es un true. Sí, acá una coma. Listo, gracias. True, PHP. Ya cierro de una vez antes de que se me olvide. File get contents del JSON de code. Y listo. Entonces, aquí entonces vamos a crear nuestra serie de casos que nos van a crear las URLs. Listo, entonces vamos con un switch. Los vamos a hacer. Entonces, al switch le vamos a decir como parámetro que sea get. Get, que es la... perdón, abrimos con get. Aquí está. Que va a ser con la URL. Entonces le vamos a decir con nuestras llaves que va a ser la OP de opciones. Y abrimos y aquí es donde vamos a empezar a asignar los casos de esas URLs. Entonces, para el caso 1, que es donde vamos a mostrar, necesitamos la URL que nos muestre a los clientes de la empresa. Entonces le vamos a decir ahí que sea con un get, en este caso que son todos, al. Cuando tengan que manejar muchas de estas URLs, es bueno especificar cada una de estas URLs más específicamente, pero por este momento lo vamos a dejar así. ¿Listo? Entonces venimos aquí, creamos una variable llamada datos, que va a ser igual ¿a quién? A la variable alquiler, que es la que nos está instanciando a la clase de alquiler. Entonces aquí se la añadimos, entonces datos va a ser aquí, se la pasamos, le pasamos también la con flecha, le decimos que es get clientes. Este get clientes, ¿de dónde sale? Es de la función que nosotros creamos aquí. Entonces, es esta la que nosotros estamos llamando aquí en el controlador para que se nos ejecute aquí. Entonces, le damos get clientes que nos ejecute con la URL. Entonces, get clientes. Entonces, como es una función, le abrimos los paréntesis, punto y coma, que no llame punto y coma, sí, punto y coma, y después vamos a imprimirlo. Entonces, con un hecho, le vamos a decir que es un JSON encode. ¿Y de quién? De datos, que es el que está almacenando esa información. Entonces aquí le decimos que es datos. Entonces aquí ya estamos creando esa URL y nos falta que cerrarlo. Break. Break, pero lo acomodo aquí bien. Entonces, listo. Esta sería prácticamente ya. O sea, por el momento ya debería estar creándonos la URL con la opción y con este método para que nos muestre a esos datos con un JSON, en este caso que es nuestra API. Entonces vamos a probarla. Entonces venimos acá, abrimos nuestro localhost donde están guardando esos datos, le damos que sea la clase 2, que es como le puse a la carpeta, y ese controlador está en la carpeta llamada backend. Entonces aquí ponemos backend. Creo que sí lo tengo así, pero me verifico. Backend. Entonces, en esta carpetica, y sí, aquí está. Entonces vamos a abrir el controller. Vemos que no nos dé un error. No. Hasta el momento no da un error y ya aquí ya nos está diciendo que falta la opción y hay ciertos parámetros. Entonces eso es lo que le vamos a añadir. Entonces con signo de pregunta, que es con lo que lo enlazamos, entonces le pasamos la opción. Recordemos que fue el que le pusimos acá, la opción, y le vamos a pasar a este método. Entonces, opción, que es igual a quién? Al get, al. Entonces le damos enter y listo.
Entonces, aquí ya estamos creando la API que vamos a empezar a consumir con JavaScript. ¿Listo? Entonces, listo, listo, continuamos. Entonces, ya que tenemos la API, entonces vamos a empezar a consumirla de una vez. Entonces, aquí en páginas, vamos a crear una carpeta donde vamos a decirle que clientes. Y vamos a llevar este HTML allá clientes. Y porque ahí es donde vamos a crear los JavaScript internamente en esta carpeta. ¿Listo? Entonces, en esa carpeta vamos a crear eh, un, un JavaScript que es el que nos va a consumir la API. Le vamos a poner API y le ponemos JS. Y el otro que es... Ay, se me borró, perdón. Entonces, ya saben, API mayúscula .js. .js. Y listo. Y vamos a crear otro archivito que es el que nos va a gestionar todas las funciones, ya es el que va a consumirla. La API es la que nos va a llamar, nos va a hacer la conexión con la API y ya aquí con el otro la vamos a consumir. Entonces le vamos a poner clientes.js. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos los archivitos. Entonces vamos a clientes y recordemos, como estos dos se van a unir, entonces vamos a venir aquí. Ah, ya aquí ya lo tenía. No lo borré. Entonces, script clientes.js, pero igual vamos a comprobarlo aquí en control espacio. Es cliente.js, que es tipo módulo, tipo de modulación, porque él va a llamar a otro JavaScript. Listo. Entonces, para empezar, vamos a crear la URL que nos va a cargar esos datos y lo vamos a guardar en una variable. Y esa variable es la que vamos a usar a crear una función que es la que vamos a usar para gestionar esa información. ¿Listo? Entonces creamos una constante. Esto ya es JavaScript. Entonces creamos una constante llamada URL. En este caso le vamos a poner clientes. Entonces clientes va a ser igual a ¿quién? A la URL. Aquí, a la URL. Entonces vamos aquí y vamos a copiar esta URL que es la que tiene la API. Entonces la copiamos, la venimos y la pegamos aquí. Entonces esta constante URL clientes es la que ahora tiene esa API. Entonces venimos acá y vamos a crear una constante que va a ser una función. Entonces una constante le vamos a llamar get, que es por el método URL, le vamos a poner clientes. Get clientes va a ser igual a una, creo que es esta la arrow function, ¿verdad? Arrow function, entonces aquí abrimos. Entonces, vamos a darle una constante, una constante llamada clientes, ¿sí? Que es donde vamos a tener los datos. Entonces, esta constante cliente va a tener el fetch, y ese fetch es el que va a tener a quién, a esta URL. Entonces, venimos acá, URL, y vamos a crear otra constante, otra constante, y le vamos a poner datos clientes. Sí, datos clientes. Ay, con camel case está clientes. Y este clientes, ¿a quién va a ser igual? Datos clientes, pues va a ser igual a clientes, pero ya en formato .json. Ay, .json. Y listo. Aquí no es necesario los puntos y coma, pero por buena práctica. Y retornamos ¿a quién? Pues a datos clientes. Ahora, ¿qué sucede? Ay, perdón. Lo que pasa es que si este código llega a fallar, o sea, si no llega a recibir ninguna señal, hasta ahí se para el código. Entonces tenemos que decirle que sea conforme a nuestro tricache y también conforme a quién, conforme la SYN await para que el código se pueda ejecutar y no se atasque. Entonces, este codiguito lo ponemos aquí dentro del tree, aquí, y imprimimos aquí en el cast de una vez el error, en el low, y imprimimos aquí,
a error. Entonces, le decimos aquí que es así, así, y el await le decimos que es aquí detrás del fetch. Entonces aquí, el await, listo. Ahí lo volvemos así en await, listo. Entonces, esta funcioncita es la que nos va a retornar esos datos, la que nos va a retornar los datos del cliente, listo, ese array. Entonces, vamos a venir aquí a clientes, perdón, a clientes JS, y aquí es donde vamos a hacer el llamado de quién, del clientes HTML, o sea, esta tabla. Esta tabla es la que nosotros vamos a llamar para insertarle esos datos. Entonces, venimos aquí a clientes y creamos vamos a crear unas BNLICE que nos llame al DOM para que cuando él cargue el DOM, entonces nos cargue la función que va a llamar a esos datos. ¿Listo? Entonces le decimos al DOM content logen y vamos a decirle que sea una arrow function. Entonces decimos acá que se ejecute de una vez sin necesidad de nombrarla. Abrimos y listo. Entonces aquí es donde vamos a poner esos datos. Entonces, a esta función que nos va a cargar esos datos, vamos a ponerle cargar clientes. Sí, perdón, aquí falta la comita. Ya, listo. En cargar clientes es una función con la que vamos a llamar a esos datos. Obviamente todavía no está creada, entonces la vamos a crear. Entonces la vamos a crear acá una función que se va a llamar cargar clientes, abrimos y cerramos. Listo. Esta función que se va a cargar con el content logo. Entonces, necesitamos a quién? A los datos que nos está generando la API, o sea, a este dato cliente. Entonces necesitamos a esta función. Como está en otro, entonces simplemente que la importamos. Entonces aquí la importamos, importar a quién, a get client. Sí, pero se me olvidó cómo le puse. Sí, get clientes. Entonces venimos acá, importar get clientes. Espérame. Importar. Tan raro que no lo esté llamando. Perdón. Perdón, es que como no es por default, toca darle así. Entonces, get. Sí, cierto. No la estoy exportando. Entonces le damos aquí export. Ahora sí. Venimos aquí, ahora sí la importamos. Con get clientes. Ahora sí ya nos aparece. Ya saben, aquí que no nos pone la extensión JS. Perdón, listo, ahora sí. Listo. Entonces aquí, en cargar clientes, vamos a decirle a una constante que nos guarde esos datos. Entonces le vamos a poner clientes y va a ser igual a quién, a este get clientes, que recordemos que es la funcioncita. Entonces le damos acá. Entonces para comprobarlo vamos a imprimir a esa constante para mirar si los datos se están guardando en ella. Listo, entonces venimos aquí ya acá, vamos a nuestro factura clientes. Ay. Ok, como cambió la página. Ahora está aquí en clientes, cliente HTML. No está conectando con el CSS. Espérame. El CSS está en la carpeta llamada CSS. Entonces, espérame, vengo aquí clientes. Entonces, aquí busco el CSS. Frontend, CSS, index. Cargamos. Tan raro, no está cargando. Frontend, CSS, index.
Tan raro. Ah, claro. Listo, ahora sí. Listo, ya apareció. Listo, entonces damos aquí en inspeccionar. Recordemos que en JavaScript es la consola la que nos muestra esos datos. Entonces damos aquí a console, le damos a recargar y no nos está mostrando nada. Entonces creo que también el JavaScript está mal llamado. Venimos acá. Sí, está ahí. Clientes. Pero vengo acá a la clientes. Aquí le doy un load console. HH. Llamamos. ¿Cómo? No, no, porque ya estoy importando. Ah, sí, pero. Estamos usando la Cinaway, entonces toca decirle aquí en el clientes. Aquí le decimos que es así. Y aquí le decimos que es away. Entonces venimos acá. Ay, venimos acá y ya nos están premiando los arrays. Pausa, pausa. Bueno, continuamos. Entonces ya miramos que los datos estuvieran aquí cargándose el array y la promesa. Entonces, lo que procedemos es a usar ahora esos datos. Entonces, lo que vamos a hacer es primero llamar al lugar donde vamos a insertar esos datos, que está aquí en clientes, que vendría a ser nuestra tablita, o sea, sería esta. Entonces, vamos a llamarla con estos datos, con esta ID, para ahí asignarle los datos. Entonces, con una constante que le vamos a poner esto, tabla clientes. Por ejemplo, ahí le pueden poner el que quieran. Entonces, tabla 500, entonces decimos al document.createSelector y vamos a seleccionar a quién, al ID. Perdón, comillas simples y seleccionamos al ID, que en este caso se llama dato clientes. Entonces, control C, venimos acá, lo pegamos y ahí ya estaríamos ubicando ese lugar. Entonces, lo que procede es con un for each recorrer todos estos datos para inyectárselos a esta tabla. Entonces, vamos a coger a nuestro for each y nos está pidiendo el array que ya sabemos que es que clientes. Entonces, aquí clientes en for each element y listo. Entonces, vamos a decirle a tabla clientes que es el lugar punto inner HTML para inyectarle código HTML. Entonces, cogemos nuestros backtis y ahí es donde vamos a escribir nuestro código de la tabla. ¿Listo? Entonces, ya sabemos por tiempo, si quiero voy a ir a Bootstrap para traerme esa tablita. Entonces, Bootstrap se llama tablet. Entonces necesito el tbody, necesito esto. Entonces me vengo para aquí, datos clientes, la pego acá. Entonces, ¿qué datos necesito? Necesito el ID, el número. Entonces aquí va a ir el ID. Necesito la constructora. Necesito el número del NIT de la constructora. Necesito el nombre del representante. ¿Y qué más necesito? El correo electrónico. Entonces tenemos aquí dos más. Entonces, y el teléfono. Control C y ponemos aquí el teléfono. Entonces, esta tablita es la que vamos a inyectar. Entonces, control X, vamos aquí a nuestros clientes y la ponemos acá. Entonces, ahora necesitamos cargar esos datos. Entonces, ya sabemos que
Entonces, clientes, entonces element está recorriendo todos esos datos que tiene clientes. Entonces, vamos aquí a abrirlo con nuestras llaves de nuestro signo peso, abrimos nuestras llaves y le damos element. Element y tenemos, ay, perdón. Element y tenemos que ir por el nombre exacto que tiene la tabla de todos estos elementos. Entonces aquí le damos a estructura y necesitamos este nombre y de constructora que le vamos a poner aquí. Recordemos que si nosotros destructuramos a element no necesitamos escribirlo así. Si quiere hagámoslo esta vez porque para que no se nos olvide. Entonces ya sabemos, para estructurar creamos una constante y donde nosotros le añadimos aquí a todos estos valores, que es el que element está recorriendo. Entonces le damos así constructora, coma, ay, perdón, coma, a quien más, a nombre de la constructora, coma, al NID de la constructora, al nombre del representante, control C, control V, al correo electrónico, coma, control V, y por último al teléfono de contacto y lo pegamos aquí. Entonces, ya teniéndolos aquí, le vamos a decir que esto es igual a quién, a element, exacto. Entonces venimos acá y le decimos que eso es igual a element. Entonces ahí ya crea todas como una constante que ya podemos usar. Entonces ahí ya no es necesario decirle que esto sea element.id constructora, simplemente ya la llamamos porque ya es una constante y como verán ahí ya se alumbra como diciendo ya la estamos usando. Entonces ahora sí, así con todas, entonces cogemos este ejemplo, pongamos acá. Y aquí necesitamos a quién, pues al nombre de la constructora, entonces la ponemos aquí. Necesitamos, pero lo hago acá. Signo pesos, abrimos, cerramos. Control C, necesito también para acá. Necesito también para acá y yo también necesito para acá. Entonces necesitamos el nick constructora que lo vamos a poner acá. Necesitamos el nombre del representante que lo vamos a poner acá. Necesitamos el correo electrónico que lo vamos a poner aquí y el teléfono. Entonces, en teoría ya debe estar funcionando. Entonces vamos a verificar. Nos vamos a nuestra paginita de facturas. Le damos recargar y ahí cargo un dato. Y eso es porque aquí antes de igual hay que darle un más. Recargamos y listo. Ya cargaron todos los datos de la base de datos. Listo, entonces ya terminamos el primer CRUD que era mostrar. Ahora nos falta el siguiente que es insertar. Entonces vamos a crear un botón para insertar a nuevos clientes. ¿Listo? Entonces vamos a venir aquí en nuestro cliente HTML y por aquí, yo creo que por acá. Aquí le vamos a decir que sea un button, que sea un cliente nuevo. Así. Cliente nuevo, entonces ya debe aparecer. Vamos a cargar acá. Listo, para allá está. Está muy lejos. Pero ponemos abajito. Listo, ahí está mejor. Entonces le damos una clase que ya tenemos aquí a Bootstrap. Entonces le hicimos btn. Le vamos a decir, pero venga, que se vea bonito. Venimos aquí a doc y venimos aquí a botones. Por aquí yo he visto una que me ha gustado. Esta clase, btn. Entonces venimos acá y se lo damos. Entonces si venimos acá, ahí está. Entonces démosle
démosle un margen, creo que 2, sí, está bien. Porque nos separa. Sí, estoy dando el que no es. Puta, es acá. Un M3. Ya, sí. Entonces, aquí cogemos el botón, le dimos la clase y un margen de 3. Entonces, la idea es que cuando le demos clic nos descargue el formulario para ingresar un nuevo cliente. Entonces, significa que tenemos que ir por un formulario, por un modal. Entonces, por un modal que sea un formulario. Entonces, vamos a mirar acá. Yo había visto... No, había uno que ya tenía... Es que había uno que ya tenía un formulario. Este era así. Entonces cogemos a este código, venimos para acá y lo ponemos abajo del todo. No necesita estar ubicado ya que es un modal, no necesita estar anclado porque es un modal. Aquí clic derecho, formar documento. Bueno, entonces este es nuestro modal. El botón que necesitamos es el primero, entonces este lo borramos. Entonces necesitamos, de esto solo necesitamos estas dos cositas. Entonces, control X, borramos lo demás y venimos al botón, el botón, venimos al botón este y se las añadimos. Listo. Entonces, ese es el botón que nos va a llamar al modal. Entonces, venimos aquí a probarlo, cargamos y no nos funciona. Ah, ah, sí, nos faltó el link de Bootstrap de los scripts. Entonces venimos acá, copiamos el script, control V por acá, y venimos otra vez a la página, recargamos y ahí está el modal. Listo, entonces ese es el modal que nos va a registrar a los nuevos clientes. Listo, entonces vamos a editarlo. Ah, formulario. Entonces, como vamos a hacerlo de nada antes que se nos olviden, como este formulario es el que vamos a llamar, entonces le vamos a dar un ID, que puede ser registro, le podemos poner registro. Y le vamos a agregar de una vez el método que, pues, que se nos olvide. Entonces, listo, entonces venimos a la base de datos para saber qué es lo que necesitamos, la base de datos que se me hizo. Listo, entonces necesitamos un ID, necesitamos, entonces venimos acá, esto es un mensaje, esto no nos sirve, entonces lo podemos borrar. Entonces necesitamos a este, lo duplicamos. Entonces necesitamos a quién, a un ID. Aquí le vamos a dar el ID manualmente, pero se puede hacer automáticamente. Por cuestión de tiempo lo vamos a hacer así manualmente, ya después lo hacemos, si nos queda tiempo lo hacemos automáticamente, que lea ese ID y le vamos sumando uno y que simplemente lo imprima en pantalla solo para visualizarlo. Entonces, este ID le decimos que es tipo number, venimos aquí al modal, le cargamos. Ok, necesitamos también, venimos a la base de datos que necesitamos, el nombre de la constructora, entonces este está bien. Entonces aquí le ponemos una constructora. Entonces, para aprovechar, le ponemos aquí que sea ID. También se lo ponemos aquí en el for. ID, constructora. Y también se lo ponemos como ID. Este sí pongámoslo con minúscula. También se lo ponemos en el for. Listo, necesitamos también el NID de la constructora. Entonces, ¿qué significa eso? Que eso es otro number.
otro número, perdón. Sí, otro número. Y necesitamos nombre del representante, entonces es otro texto. También necesitamos el correo, entonces venimos acá, copiamos y pegamos y deber de decirle decimos que es tipo email. También necesitamos el teléfono, entonces copiamos y pegamos y le decimos que es tipo teléfono. Entonces aquí pedimos el celular. Creamos el ID con minúscula. Le ponemos la constructora. Este es el email, aquí lo pedimos. Email. Este es el ID constructora. Email, nombre del representante. Entonces aquí es representante. Y el NIT de la constructora, el número. Representante. Lo hacemos en minúscula porque es más recomendable. Email. Representante, el NIT, número NIT. Constructora ID. Creo que ya están todos los datos. Entonces venimos a nuestra página, recargamos y le damos aquí clientes y listo, ya está nuestro formulario. De pronto vamos a arreglar un poquito porque esto está muy grande, creo que eso se arregla con columnas. Entonces el ID, le vamos a decir que sea con una call de 3, creo que era así. O sea, ya se reduce, pero no me aplica el otro, entonces... Constructora, clase, como es el nombre, entonces pongámosle un call de una columna de 6. Al NIT también pongámosle una columna de 3. Al representante, como es un nombre, pongamos una columna de 6. Al email, pues también una columna de 6. Al celular, una columna de 4. Y listo. Venimos aquí, recargamos y le damos acá. Igual nos quedan para abajo, de abajo. Gracias. Creo que se le añade acá. Class, le decimos que es un deflex. Deflex, y creo que ya se corrige. Vamos a ver. Bueno, creo que también tengo que decirle que es arrow, si no me equivoco. Sí, allá. Ahí se ve más ordenadito. Celular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, allá se ve más ordenadito. Listo, entonces lo que vamos a hacer es llamar a todos estos datos para insertarlos. Entonces, como bien sabemos, necesitamos la URL para insertar esos datos. Entonces, vamos a crearla. Entonces, nos vamos primero a nuestras funciones. Entonces, vamos a usar la función de insertar datos. Entonces, declaramos una función pública, y a ese le vamos a poner insertar. Insertar, en este caso estamos insertando un cliente. Entonces, para insertar un nuevo cliente vamos a crear las variables que nos van a almacenar todos esos datos. Entonces, para no confundirnos, vamos a llamar esas variables tal cual como se llaman en la base de datos. ¿Listo? Entonces, venimos acá y cogemos el ID constructora y le pasamos, perdón,
y le decimos que la variable se va a llamar idea constructora. Entonces, coma y así con todos estos datos. Entonces, nombre es... Ahora cogemos el NIT, coma. Aquí nombre de representante, coma. El contacto y el teléfono. Hay algo raro que veo aquí es esto. Sí. Gracias. Esto, entonces. Listo, ahí está nuestra funcioncita con los datos que le vamos a mandar, los parámetros. Y ahora le vamos a decir a nuestro conectar que va a ser igual a quién, a parent. ¿De quién? De la conexión. Conexión. Que es nuestra, que es la función de que está en el otro lado. Entonces, la conexión aquí, punto y coma, que viene ya punto y coma. Listo. Entonces, conectar, conexión, le pasamos, ahora pasamos también la otra función, que es la del set name, que también está en el otro lado. Y ahora sí, aquí vamos a crear la variable stm, que va a ser igual a, abrimos nuestras comillas, aquí lo del MySQL, entonces le ponemos que insert into, para insertar los datos. ¿En dónde los vamos a insertar? Entonces vamos por el nombre de quién, de la tabla a la que se los vamos a asignar, en este caso constructora. Entonces venimos acá, se los inyectamos, le decimos la tabla que se los va a inyectar y ahora sí le vamos a pasar los nombres de esas variables. Entonces, que son los mismos de acá, entonces, y de constructora, coma, nombre constructora, coma, nombre, coma, NIT constructora, coma, nombre del representante, le pasamos también el contacto y por último le pasamos el teléfono. Listo. Entonces, después de eso le decimos que los valúe con el value, entonces va con values y tenemos que pasarle los datos que en este caso no los tenemos, entonces él se queda esperándolos, entonces lo mandamos con el signo de pregunta. En este caso son 6 datos. Si venimos acá a la base de datos, nos dice que en la estructura nos dice que son 6. Entonces hay que ponerle 6 de esto. Entonces ahí va 1, 2, 3, 4, 5, falta 1. Y lo separamos con comas. Y listo. Entonces aquí ya cerramos. Y listo. Entonces ahora le vamos a pasar esos parámetros a las variables.
Entonces le decimos a la variable STM, que fue como la nombramos, STM va a ser igual a la función de conectar, conectar, signo flecha, prepare a STM. Listo, así se inicia. Entonces, y volvemos. STM va a ser igual a bin value. Abrimos paréntesis, le damos 1 y le vamos a pasar a la primera variable, que es esta, y así con todas. Gracias. Bien, vale. Listo, entonces pegamos y empezamos a mandar a todas las variables. Esta sería ¿quién? La segunda, esta sería la tercera, esta sería la cuarta, esta sería la quinta, esta sería la sexta. Entonces nombre constructora, después sigue el NID de la constructora, después sigue el nombre del representante, después sigue el correo electrónico y por último sigue el teléfono. Y después del teléfono entonces le decimos a STM que se ejecute. Entonces decimos acá execute. Y listo, entonces ahí retornamos los datos con un return. Retornamos a esa variable STM y que nos muestre a todos. Entonces le damos aquí con el fetch. Mejor dicho, es el mismo arriba. Este mismo. Da igual, vamos a escribirlo. Fetch al el PDO que sea el fetch. Sí, fetch. Aso. Y listo. Entonces ahí ya estamos creando nuestra funcioncita. Creo que falta algo. No, creo que ya es todo. Sí. No se les olvide, no después de error. Me faltan los puntos y coma. Entonces, en esta función, entonces ya estamos insertándole a la base de datos los datos que le vamos a mandar. Entonces aquí creo que ya punto y coma, punto y coma. Listo. Esta función se llama insert cliente, entonces nos falta hacer ¿qué? El controlador, o sea, el caso. Entonces, para ese caso, entonces le vamos a decir que sea... ay, perdón. Un case que sea con la insert. Le vamos a decir que es insert y le vamos a decir que el data, que la variable data sea igual a quién. A exactamente alquilar. Entonces cogemos la variable y se la pasamos a alquilar y le mandamos a quién, a la función que acabamos de hacer. ¿Cuál es esa función? Insert clientes. Tenemos aquí a controladores, insert clientes, y a ese insert clientes entonces le vamos a añadir al body que todos esos datos, los datos de la tabla,
Entonces venimos aquí con nuestras llaves. Entonces vamos a ir por quiénes, por todos estos nombres de nuevo. Entonces aquí va ID, entonces le damos una coma y volvemos a pasarle todo este mismo parámetro. Entonces aquí, pero ahora con el siguiente dato que sería el nombre de la constructora. Señor. Hacia ya los coloco. Aquí estos datos van con comillas simples. Ya. Entonces venimos acá. Nombre de la constructora, el NID de la constructora. El representante, entonces. Correo. Y por último, el teléfono. Y listo, cerramos aquí y listo. Simplemente le damos a un eco. Le decimos que es JSON, raya pizza, encode. Encode y le mandamos un anuncio que diga que los datos ingresaron correctamente. Y listo, entonces ahí en ese caso sería ya cerrar el caso, que es con un break, punto y coma. Y listo, entonces aquí ya creamos que la URL donde que vamos a consumir para insertar los datos. Entonces vamos a probarla. Entonces venimos aquí a nuestro... Ah, sí. ¿En dónde? Listo, entonces aquí deber de decirle get al le decimos que insert. Vamos a ver si no da ningún error. Y creo que sí dio un error. No le estoy pasando parámetros, pero voy a estar preguntándolos. Modelos en la línea 39. ¿Cómo? Sí. Sí, ya. Así. Y listo. Entonces aquí me está pidiendo que los datos. Entonces ya podemos decir que está funcionando. Entonces vamos a ver si funciona realmente. Entonces para eso entonces vamos a crear aquí en clientes el código para para insertar esos datos. Entonces vamos a la API a construir primero esa función. Entonces en API le vamos a decir que exportemos de una vez la función con una constante. La constante, pongámosle nuevo cliente. Le decimos de una vez que es así. Y le vamos a pasar un parámetro de donde vamos a cargar los datos. Le vamos a pasar un objeto. Entonces, ese objeto le vamos a poner registrar. Registrar. Todavía no está creado, pero lo vamos a crear eventualmente. Entonces, registrar. Le vamos a decir que es una arrow function
abrimos y listo. Entonces, aquí le vamos a pasar con método tricache. En el tree le vamos a poner de una vez que es await. Y el await que es un fetch. ¿Fetch de quién? De la URL. Esta URL todavía no la tenemos, entonces vamos a ponerla aquí, una constante. Y le vamos a poner URL, nuevo cliente. Que va a ser igual a esta URL. Entonces venimos acá, la ponemos y esta la cogemos y la llamamos aquí dentro del fetch. Entonces, dentro del fetch con una comita, dentro abrimos nuestras llaves y ahí le vamos a decir que el método que es post, coma, le vamos a pasar al body que es un JSON.stringify y le pasamos al que va a cargar, al que tiene esos datos, que en este caso es registro, que todavía no está creada, pero ya eventualmente la crearemos. Entonces, registrar, o pongámosle mejor registro, registro, para no después confundirnos, porque este ya es el registro cargado, entonces stringify, registro, coma, y le decimos al que sea un headers, dos puntos, abrimos llaves y le decimos que es esto con comillas simples, el content type, me salgo, dos puntos, vuelvo y abro y le digo application slash JSON. Y listo. Ahí ya debería estar cargándome, haciéndome el post para inyectar en la base de datos a esos usuarios nuevos. Entonces, ahora sí, vamos a ir a clientes y vamos a agarrar a ese registro, al registro que hicimos ahorita en clientes, a este registro que ya sabemos que le pusimos una ID que es registro. Entonces aquí pongámosle que sea registrar para no confundirnos, registrar. Entonces vamos a venir aquí a clientes y vamos a crear una función que va a ser nuevo, sí, puede ser nuevo cliente. Nuevo cliente y le vamos a agregar una ya un evento. Entonces aquí ya creamos la función. Pero esta función necesitamos que la tenga el formulario cuando él haga un submit. Entonces aquí es donde vamos a llamar a quién, a ese formulario. Entonces con una const le vamos a decir que al formulario sea igual a quién, al document, document punto, ya sabemos que podemos usar el query selector, pero también podemos usar otro que se llama el get ID, que simplemente también nos llama el ID. En este caso, registrar. Entonces no hay que decirle que es numeral porque él ya sabe que es un ID. Entonces ya este formulario ya lo ubicamos. Entonces vamos a crearle ¿qué? Un evento. Entonces al formulario.advenelice. Listo. ¿Cuándo crea el evento? Cuando él haga un submit. Y va a cargar a quién? A la función de nuevo cliente. Entonces cogemos a nuevo cliente y se lo pasamos para allá. Entonces, cuando él haga submit, si nosotros vamos aquí a clientes, este formulario no tiene un submit. Tiene unos botones que es el de cerrar y tiene un botón que creo que es este. Botón de es este. Este botón lo vamos a coger, lo vamos a poner aquí dentro del formulario y le vamos a decir que sea submit. Entonces, si venimos a la página,
y recargamos y ahí está el botón de Submit. Pues, se ve un poquito feito, pero hay online por el momento. Aquí le vamos a decirle enviar o cargar datos, enviar. Entonces ya tenemos al formulario con un evento Submit que se pueda realizar. Entonces venimos acá a clientes, entonces ya tenemos a nuestro Submit. Entonces esto no nos sirve ahorita porque la página es cortica, pero cuando tenga una página muy larga, ese Submit le va a generar problema. Entonces la idea es quitarle con Pred Event, quitarle ese evento que ya tiene por defecto, Entonces le decimos que ese evento sea por default, y listo. Si la página fuera más larga, él haría que la página se volviera hasta arriba. Entonces necesitamos que haga eso. Igual como nuestra página no es larga, entonces no lo hace, pero igual para que lo sepa. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es llamar a todos los valores de ese formulario. Entonces, para eso vamos a darle una constante y vamos a llamar a quién, a la ID de ese formulario, que va a ser igual a quién, al document, ay, perdón, document punto selector y vamos a seleccionar a quién, pues al ID que le hayamos dado, comillas simple, al ID que le hayamos nombrado ese formulario. Entonces hago algo acá, pongo esto acá. Entonces necesitamos a quién, al ID. Entonces aquí está nombrado a esta ID, la necesitamos, entonces la ponemos aquí, ID. Entonces, pero necesitamos el valor que la persona inscriba ahí, entonces le ponemos punto valor. Entonces, así mismo con todos. Entonces, control C, mejor dicho. Así con todos. Entonces, el otro dato que necesitamos es quién, el nombre de la empresa, el cliente, pues el nombre del cliente, y le damos, en este caso sería la constructora, entonces le damos a su ID constructora, se me dificulta un poco. Entonces, cliente, constructora, el siguiente es el NIT. El siguiente es al representante. El siguiente es al correo electrónico, sí. Correo electrónico, el siguiente es al celular. Ya es el último. Entonces venimos acá y le ponemos al celular. Y listo. Entonces, este ya sabemos que es el NIT de la empresa. Este es el representante. Representante. Este va a ser el correo. Y este va a ser ¿quién? El celular. Listo. Entonces, para probar que estamos haciendo el llamado correcto, le vamos a decir, vamos a imprimir a uno de estos datos a ver si nos sale. Entonces le decimos low console y vamos a imprimir, por ejemplo, a celular. Listo. Entonces ahí celular, venimos acá, cargamos, sacamos a la consola y aquí cogemos a cliente y dijimos que es celular. Entonces aquí vamos a poner 315 523 49 68. Y cuando yo le dé enviar, y listo, ahí nos está imprimiendo correctamente a celular. Entonces, hasta el momento todas estas variables están funcionando. Entonces, como dijimos, vamos a meterlo en un objeto para así mandarlo a la API y que él nos lo cargue en la base de datos. Entonces, vamos a crear una constante. Entonces, esta constante que es el objeto, que como ya hemos dicho que la API había recibido ¿quién? A registro. Entonces, aquí es donde la creamos. Entonces, esta constante que es registro, que es su qué? Un objeto. Entonces, le vamos a decir que el ID, va a ser 2 puntos igual a ¿quién?
a este ID. Que el nombre cliente, perdón, faltó el igual, listo. Que el nombre cliente va a ser igual a quién, pues a nombre cliente. Así con el coma, y así con el need, así con el, perdón, aquí eran dos punticos, así con el need, así con el representante, y así con el correo, y así con el celular. Entonces, como aquí JavaScript nos entiende que este objeto está haciendo referencia a una variable, entonces nosotros nos podemos ahorrar ese nombramiento. Señor. Ah, no, porque yo estoy llamando es a unas variables. Entonces yo a la variable no tengo que ponerle comillas. ¿Cuál? No, no, no. Iría así. Por ejemplo, si yo quisiera agregarle un dato directamente a la base de datos, pues yo lo haría con comillas. A este. Esto. Ah, sí, creo que sí. No, porque es un objeto. No creo que no. Sí. Entonces no necesitamos ponerlos. Entonces, esos datos son los que, ese es el registro y me acabo de acordar de algo. Que como este va a ser el objeto que nosotros vamos a ingresar en nuestra base de datos, los nombres que este registro debe tener debe ser conforme a nuestra base de datos. ¿Qué significa? Que este ID debe llamarse como ID constructora. Entonces, como estamos usando este método de no nombrar las variables, entonces también hay que darle aquí arriba el mismo nombre para que lo entienda. Entonces, nombre constructora, aquí, nombre cliente, que sería el nombre constructora, le damos aquí nombre constructora, need, entonces el need sería acá y también se lo damos acá. El nombre representante, y nombre representante, teléfono. Y listo. Entonces, para probarlo vamos entonces a mandar a la consola este objeto a ver si está funcionando, si nos está agarrando los datos. Porque ese es el que vamos a mandar, entonces vamos a comprobarlo. Entonces, cogemos y vamos a imprimir aquí, a registro. Entonces, venimos aquí a la página, recargamos, abrimos el modal, entonces la ID en este caso sería 4. Constructora, pongámosle, inventemos una, pongámosle así, póngale el nombre que quiera, el NIT, puede ser cualquier número. Representante, pues digamos que soy yo, Michael David. El correo, por acá hay uno. Celular, acá hay uno y vamos a enviar. Y listo, aquí nos están cargando todos los datos de ese objeto. Listo, entonces ese objeto no está funcionando y es el que vamos a mandar. Entonces, como es el que vamos a nosotros mandar, vamos primero a crear una validación para que todos los datos estén llenos. Entonces, vamos con un if, vamos a crear una validación, una función que es de validación. La función todavía no está hecha, ya la hacemos. Entonces, validate.
validation, pongámoslo así, validation, ¿de quién? De registro. Entonces, esa validation de registro, abrimos aquí comillas y le decimos con una alerta que todos los datos son obligatorios. En caso de que no, pues simplemente retornamos aquí, pues a registro. Pero este return, entonces ya vamos a mandarlo entonces directamente ¿a quién? A la API. ¿Y a quién debemos mandárselo? Pues a nuevo cliente, que es el que está esperando a ese objeto. Entonces, nuevo cliente, venimos aquí a clientes y ay, perdón, aquí en nuestro import, aquí lo vamos a agregar para que nos llame esa función. Ay, bueno, igual se llama nuevo cliente. Entonces, ese nuevo cliente que es la función, entonces venimos acá y es la que nosotros vamos a retornar. Entonces, nuevo cliente y esto lo ponemos entre paréntesis. Entonces, nuevo cliente me retorne esto. Pero esta validación todavía no está creada, entonces la vamos a crear. Entonces, la creamos con una función. Le decimos validation que me valide a quién, a un objeto, porque es un objeto, entonces es un objeto. Entonces, esa validación es así, ese código fue el que nos pasó nuestro profesor, entonces simplemente nosotros retornamos a quién, a, a la función object punto values a quién de objeto punto every, creo que aquí son todos, every creo que son todos, element sea de element y esto lo haga con una comparación vacía. Listo, creo que sí va el código. Entonces, lo que estamos validando aquí es que todos los datos se llenen y si todos los datos se llenan, entonces ahí sí me va a retornar al nuevo cliente. Entonces vamos a probarlo, esperemos que no haya error. Entonces aquí recargamos. Ahí. Clientes 37. Señor. No, en este caso no, porque estamos mandando datos, no cargando datos. Entonces en este caso dice... Ah, ok, ok. Creo, ya sé por qué. La función nuevo cliente se llama igual a la función que tenemos allá. Entonces hay que cambiarle el nombre a esta función. Entonces pongámosle simplemente una S, clientes y aquí clientes. Listo, ya no se llaman igual. Entonces ya simplemente aquí recargamos y ya. Console y listo, ya el error se fue. Es que estábamos llamando la función que traíamos de la API con, igual a la función que teníamos. Entonces ya ahí daba un error. Entonces vamos a probarla. Entonces clientes, el ID ya sabemos que es el 4. Aquí ponemos los mismos datos, números al azar. Michael David, correo pongamos esta, celular este y mandemos. Todos los datos son obligatorios. Debe estar dándome un error. Submit.
¿Dónde, profe? Eh, ¿Así? Y 4, constructora, NIT, Michael Estrada, celular. Listo, ahí está mandando. Cerramos acá, actualizamos datos. Señor. ¿Cómo? Listo, teníamos un error, si no mandaba los datos, sino que yo aquí había escrito mal el código, en esta parte le había dicho que igual y es con flecha. Entonces arreglan eso y ya quedó. Entonces vamos a probarlo. Entonces aquí cerramos, cargamos nuevamente la página, esto ya también lo podemos cerrar. Aquí son unas pruebas que hicimos, entonces aquí en nuevo cliente le decimos ID 6, constructora, el NID, el representante, pongamos a Estrada León. El celular y enviamos. Y como no tenemos el codiguito para recargar la página todavía, pero aquí ya nos está cargando todos los datos. Ay, bueno, bueno, continuamos. Ahora vamos a hacer el borrar cliente. Entonces, para eso obviamente necesitamos un botón que obviamente nos falta. Entonces, ese botón lo vamos a agregar en la tablita. Entonces, aquí lo vamos a hacer aquí para rapidez. Entonces, es un botón. Ay, perdón, esta mayúscula. Entonces, un botón que sea eliminar. Le vamos a dar una clase que sea btn igual btn a danger, danger eliminar, y este nos lo vamos a arrastrar para dónde, para aquí en nuestro cliente en la parte de arriba. Aquí vamos a crear un nuevo td y lo vamos a agregar acá. Ay. Ah, genial. Entonces venimos acá y lo ponemos acá. Entonces, ese botón eliminar, venimos a la paginita y lo revisamos y listo. Aquí está el botón de eliminar. Lo escribimos bien. Eliminar. Entonces, para eliminar, para hacer el CRUD de eliminar, nosotros necesitamos decirle a nuestro código cuál debe eliminar. Entonces, vamos a hacer el CRUD. Primero, primeramente vamos a hacer quién. Vamos a hacer a la función de eliminar. Entonces vamos a crear aquí, sí, function, sí, aquí dentro de nuestro objeto, de nuestras llavecitas creamos otra función pública. Entonces public function. Function le vamos a decir que sea un delete cliente. ¿Listo? Entonces aquí damos, cerramos paréntesis, abrimos llaves. Entonces le decimos que conectar es igual a quién, al parent, es el mismo de antes, simplemente para hacer la conexión. Entonces decimos conexión creo que así, sí. Conexión. Cierro. Ahora parent. Ahora llamamos a la función de los caracteres. Eso es name.
abrimos y cerramos. Y listo. Entonces, ahora sí vamos a decirle como el código de SQL. Entonces, SQL le vamos a decir que sea igual a quién. Entonces, aquí vamos a decirle que delete del from de quién, de la base de datos a la cual nosotros deseamos eliminar. En este caso es a la de constructoras. Entonces, constructoras se la ponemos acá, entonces vamos a eliminar uno de los datos de la tabla constructora. Entonces le vamos a decir que eso lo haga cuando ella reciba ¿qué? Un ID. Entonces le vamos a decir where y le tenemos que decir a quién, cuando ella reciba a este parámetro. Entonces venimos aquí al visual y le mandamos a ese parámetro. Entonces, aquí con ese parámetro le decimos que sea igual a signo de pregunta. Ahí le estamos diciendo que espere el valor de ese ID. Listo, entonces seguimos. Entonces abrimos pesos y le decimos SQL es igual a la variable conectar. Con flechita le decimos prepare a esa variable llamada SQL. Listo, entonces aquí cerramos. Aquí también se nos olvidó cerrar con punto y coma. Listo, SQL. Después sigue otra vez. Abrimos la SQL. Le vamos a decir que un bin value. Ahí es donde a la variable ID le vamos a pasar esa función. Y aquí la variable todavía no se la hemos dado, entonces se la vamos a crear acá, ID. ¿Listo? Esa variable ID es la que va a contener ese ID. Entonces, bin value, este va en mayúscula, bin value. Entonces aquí, 1, la única que hay, la 1, y le damos a esa variable, que es ID. Listo. Bin value, creo que sí. Listo. Cerramos, pasamos a la siguiente y ya simplemente le tenemos que decir que se ejecute. Entonces aquí es SQL. Le decimos que se ejecute. Que se ejecute y listo. Y retornamos a una variable llamada resultados. Que va a ser igual a quién, a SQL. Que me muestre a todo el fetch. Fetch al y a nuestra conexión el PDO. Fetch. Listo. Entonces, ¿en dónde? Ah, gracias. ¿Cuál? ¿Esta? No, esta no. Ah, sí, va mayúscula, perdón, sí. Que es la variable que estoy llamando de conexión. Listo. Ah, listo. Ahora después de haber creado la función, entonces vamos a crear el controlador. Entonces vamos a crear el caso. Entonces, para ese, caso controlador, entonces vamos a crear al caso delete.
Entonces aquí case, perdón, case va a ser con el ID delete. Le agregamos los dos puntos y a esta hay que pasarle la variable datos. Datos es igual a alquilar y le pasamos la función que es la del models. ¿Cuál función es? Aquí pues la escribimos bien, delete. Esta función se la pasamos al controlador. Abrimos paréntesis y le decimos que cuando venga por el método get, por el medio get. ¿Y quién va a venir por el medio get? El ID. Entonces venimos acá y le damos a ID. ¿Cuál? ¿Este get? Sí, sí tiene razón. ¿Listo? Entonces aquí ya, listo. Con los corchetes y ahora con un hecho vamos a retornarlo. ¿En qué? En JSON. En code. Y le decimos que cliente eliminado. Y listo. Entonces, para este caso, entonces necesitamos retornar el ID. Entonces, para retornarlo, entonces vamos a ir a la API. ¿Señor? Ay, gracias. Controller, gracias. Estoy con. Listo, entonces vamos a ir a la API y vamos a crear a esa función que va a recibir la ID y que y que lo va a borrar. Entonces, de una le decimos que exporte la función. A la función la creamos con una constante. Le vamos a decir que delete cliente. Delete cliente va a ser igual a quién? A la sin. Así, ¿de quién? Del ID. Del ID y esto va a ser una root function. Abrimos, cerramos, abrimos, le damos al tricache. Aquí en el código le decimos que es await, le decimos al fetch y abrimos paréntesis. Aquí necesitamos la URL que no se elimina, entonces vamos a sacarla, que en este caso es simplemente, aquí deber de decirle insert, vamos a decirle el caso que tenemos, que es al caso que es delete, entonces control C, aquí le damos delete y listo, nos dice que está esperando un ID para ejecutarse. Entonces cogemos este código, creamos aquí la URL en la API con una constante y le vamos a decir que es la URL del cliente borrar. Esta va a ser igual a esta URL, que es la que nosotros vamos a pasar aquí. Y aquí sí hay que tener mucho cuidado con el código siguiente porque toca poner tal cual es la URL. Entonces, después de abrir los paréntesis, vamos a abrir a nuestro backtest. Entonces le ponemos a quién, a la variable que contiene todo ese código y le vamos a decir, la metemos primeramente en en nuestras llavecitas y le vamos a poner una i, le vamos a decir que va a ser igual a la id y que la id va a ser igual a la variable que estamos esperando, que va a ser la id. Y le vamos a dar despuesito, antes de los paréntesis, coma,
abrimos llaves, separamos y ahí es donde le vamos a poner el método que tiene. Entonces el método es dos puntos delete. Y aquí simplemente imprimimos el error. Entonces aquí está esperando la ID para mandarlo y borrarlo. Entonces lo que vamos a hacer es mandarle la ID. Entonces aquí es donde vamos a ir a nuestro cliente y a este botón es el que nosotros le vamos a asignar la ID de cada usuario para que aquí en el cada botón tenga la ID que le corresponde según su usuario. Entonces le vamos a decir aquí control C que su ID va a ser, su ID va a ser igual a quién, al ID de cada cliente. Y le vamos a agregar aquí una clase llamada delete, que es la que vamos a usar para ubicar a este botón. Entonces, venimos acá abajo y vamos a hacer esa función. Vamos a hacer esa función. Entonces, la función de borrar igual a la E. Entonces, necesitamos que cuando se oprima el botón de borrar, ejecute a esta función. Entonces, vamos a llamar a ese botón. Ahora, la cosa es que no podemos llamar al botón de cualquier manera. Como ese botón no existe en el HTML, o sea, existe aquí en el JavaScript, pero en el HTML significa que no lo va a llamar. ¿Por qué? Porque si nosotros le ponemos, por ejemplo, es que, para no hacerlo largo, mejor no se puede. Lo que vamos a hacer es llamar a alguien que exista dentro de clientes que contenga ese botón. Y como sabemos, el que lo contiene es esta tablita de datos clientes. Entonces vamos a llamarla a ella y que a través de ella nos ubique al botón. Entonces cogemos a esta ID, nos vamos a cliente, le damos a una constante, creamos una constante que la llamamos eliminar. Ella va a ser igual a quién? Al document.querySelector. Abrimos, le decimos que sea el ID, le pasamos el ID. Entonces a ella le vamos a crear a un evento. Entonces eliminar punto adVenelisten y le pasamos el método de clic y que ejecute cuando se le dé clic la siguiente función, la de quién, la de borrar. Y listo, ahí ya se está ejecutando la función de borrar. Y si yo le pongo e.target, perdón, low console, e.target, entonces venimos aquí, recargamos, damos clic derecho y le damos inspeccionar. Y si yo le doy clic a alguna de ellas, él empieza a ubicarme a todos los datos que tiene en su interior, inclusive a quién, al botón. Entonces necesitamos que reducir este clic a que solo se active cuando dé el botón. ¿Y eso cómo lo hago? Con un if. Entonces le voy a decir que cuando if en su e.target contenga una clase, ¿se acuerda la clase que le creamos al botón? Aquí es donde le vamos a usar. Que cuando tenga una clase leads, aquí le ponemos class leads, que cuando tenga una clase que contains, ¿a quién le decimos? Que si contiene a delay. Entonces, si ella tiene esto, entonces sí ejecútese. Entonces, contains, sí. Pero verifico que estoy bien escrito. Contain class leads. Listo. Entonces, le vamos a decir aquí que low console para probarlo al e.target. Entonces, esto ya no debe ejecutarse solo, debe ejecutarse solo cuando yo le dé al botón. Entonces, si yo le doy clic a todos ellos, ninguna de ellas se ejecuta, pero si le doy al botón,
ahí vemos que ¿qué? Que sí se está ejecutando solo cuando le doy al botón. Y cuando le doy al botón, ustedes ya pueden ver que hay que en la ID vale según al quien yo le doy clic. Por ejemplo, a este y su ID vale 6. Entonces, ese valor es el que necesitamos capturar y mandar de nuevo. Entonces, aquí vamos a crear a una constante llamada ID cliente, que sea que igual a quién, al e.target, que contenga un get attribute, que contenga qué atributo, al ID. Entonces, él va a valer esto si al que yo le doy clic contiene un ID. Entonces, para probarlo, entonces démosle low console y le damos a quién, al ID cliente. Entonces, recargamos y le damos aquí a clic. Y como verán, se está imprimiendo el ID del botón. Entonces aquí el ID 2, si yo le doy aquí al ID, se imprime que el ID 6. Entonces ya estamos capturando el ID cliente. Entonces este es el que nosotros necesitamos mandar. ¿A quién? A la API para que cuando él la reciba, ejecute la función de borrar en la base de datos. Entonces vamos a usar un confirmar. Eso es un método nativo. Entonces vamos a irle con confirm. Va a ser igual al método con confirm. ¿Qué va a hacer? Va a preguntarle, ¿desea eliminarlo? Entonces, si esto en caso es verdadero, entonces le decimos a la variable confirm que ejecute que ejecute la función de que está aquí en la API. ¿A quién? A este. Entonces vamos a cogerla, vamos a clientes, vamos aquí y la vamos a importar. Dile clientes y aquí es donde nosotros la vamos a usar. Entonces, si él dice que sí, entonces le mandamos a quién? Al ID clientes. Entonces, como esta ID clientes es la que está esperando quién? La API. Entonces, aquí le vamos a decir que es esta y esta. ID cliente y ID clientes. Entonces, en teoría, ya deberíamos estar mandándole la idea del cliente. Entonces, vamos a probarlo. Recargamos y vamos a eliminar el sexto. Le damos que sí. Recargamos y ahí ya la eliminó. Bueno, ay, buenos días.